Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Aatai Ulusoy recibió entrenamiento especial para interpretar a Ferman, el artista del mármol que encarna en la película. Aunque se contrató a otro artista para las escenas, Ulusoy las interpretó todas él mismo. Uiku, que destacará tanto por su estética visual como por sus escenas de acción, también sobresale por su riqueza artística, incorporando magistralmente la filosofía de la tradición mevlevi y el arte del mármol en su historia. Protagonizada por Aatai Ulusoy y el Zinsangu, y producida por Paalat Jaki Poi Films, Uikuku trasciende el género de acción trepidante, llevando al espectador a un profundo viaje donde la espiritualidad y el arte se fusionan. Aatai Ulusoy interpreta a Ferman, un artista del marmoleado. Para las escenas de marmoleado, que aportan una especial profundidad visual y filosófica a la película, Ulusoy recibió clases particulares del maestro Tuzin Tiriaki. El extenso proceso de entrenamiento, planificado durante la preproducción, se completó antes de lo previsto gracias a la destreza innata y el talento artístico de Ulusoy. Las escenas de marmoleado se filmaron bajo la supervisión de Tuzin Tiriaki y con su presencia en el set. Las manos de Aatai Ulusoy fueron protagonistas en todas las tomas de marmoleado de la película. Aunque había otro artista disponible para las escenas, Ulusoy las realizó todas personalmente. Dirigida por Kanulkai y escrita por el maestro guionista Kubilai Tat, Uikuku narra la historia de dos almas heridas cuyos caminos se cruzan en el juego mortal de una organización secreta. El reparto incluye actores veteranos como Ferit Keiya, Bar Falay, Teimar Levent, Musa Uzunlar, Zengiz Baaskart y Useyin Abnidanyal. Uikuku se estrena en cines el 29 de octubre. Aatai en la logia La Mevlevi. En Uikuku, el veterano actor Teimar Levent interpreta al jeque de la logia Derviche Mevlevi que Ferman frecuenta. Ferman lleva libros con dibujos de mármol a la logia, donde también busca guía en su propio viaje interior durante su agitada vida. La performance es Le Pied de Aatai Ulusoy, donde el arte, la espiritualidad y la acción se encuentran. Historias que brotan del marmoleado, un viaje interior que comienza a las puertas de la logia Mevlevi. Considerada uno de los proyectos más ambiciosos del cine turco de los últimos años, Le Pied promete ser un éxito rotundo, no solo por sus escenas de acción, sino también por su profunda atmósfera filosófica y artística. Protagonizada por Aatai Ulusoy y el Zinsangu, y dirigida por Kanulkai, la película invita al público a una aventura llena de adrenalina y a un viaje místico donde el arte y la espiritualidad se entrelazan. Pero en el centro de este viaje se encuentra, sin duda, Ferman, el personaje de Aatai Ulusoy, un artista del marmoleado. En este proceso, Ulusoy no solo interpreta un papel, sino que se sumerge por completo en el arte, esforzándose por dominarlo y experimentando personalmente con el marmoleado. En este sentido, Le Pied promete mucho más que una simple película de acción. La preparación comienza en el barco de marmoleado, el inesperado talento de Ulusoy. El entrenamiento privado de Aatai Ulusoy en la técnica del marmoleado para la película fue uno de los aspectos más llamativos del proceso de producción. Practicar como un verdadero artista del marmoleado para prepararse para su papel no solo añadió realismo a la escena, sino que también demostró la conexión natural de Ulusoy con esta disciplina artística. Inicialmente, se planeó un programa de preparación bastante extenso para Ulusoy, quien recibió formación del maestro del marmoleado Tuzin Tiriaki. Sin embargo, el equipo de producción quedó inmediatamente impresionado por la destreza natural, el ritmo y la aptitud artística de Ulusoy. El programa de entrenamiento fue más corto de lo esperado, ya que el actor estableció una conexión instantánea entre el pincel y el agua desde el momento en que subió al barco. Hoy, gracias a la información del rodaje, sabemos que,
las manos utilizadas en todas las escenas de marmoleado de la película son, en realidad, las de Ulusoy. Aunque se contrató a otro artista profesional para las mismas escenas, Ulusoy diseñó personalmente todos los planos. Tuzin Tiriaki asesoró en las escenas y participó en el rodaje. La formación que reciben los actores para sus papeles es bien conocida en el mundo del cine, pero la sensibilidad, el amor por el arte y la meticulosidad que Ulusoy demostró en este proyecto se reflejan directamente en la atmósfera de la producción Ferman, no solo un artista de Ebru, sino un alma en busca de su camino entre sus propias cenizas. La historia de Uikuku, el durmiente, se nutre del encuentro de dos almas heridas atrapadas en el corazón de una organización secreta. Dentro de este mundo caótico, Ferman encarna una búsqueda interior, una resiliencia moldeada por la estética y una postura marcada por la espiritualidad. Para Ferman, el Ebru no es simplemente un arte, es una forma de respirar, de pensar, de hacer una pausa y de reconstruirse. Con cada pincelada, con cada gota de color, Ferman interpreta tanto su pasado como su futuro. En este sentido, el personaje posee una profunda dimensión espiritual, poco común en las películas de acción. La logia Meblevi, que aparece con frecuencia en la película, es uno de los elementos que refuerza esta dimensión. El camino buscado en la logia Meblevi, momentos donde la espiritualidad se encuentra con el cine. Uno de los detalles más importantes que hacen especial a Uikuku es el profundo uso que hace la película de la filosofía Meblevi. Esta atmósfera no es solo visual, está arraigada como una filosofía que impregna la esencia de la historia. El maestro actor Teimar Levent, quien interpreta al jeque del albergue, aporta a la película una autoridad digna y sabia. Las frecuentes visitas de Ferman al albergue están directamente relacionadas con la lucha del personaje por sanar sus heridas internas. Por un lado, es el objetivo de una organización letal y, por otro, un alma que encuentra paz en el estanque de Ebru. Este vínculo, que comienza cuando encuaderna libros con dibujos de Ebru en el albergue, se convierte gradualmente en una guía. Las conversaciones de Ferman con el jeque se consideran entre las escenas más ambiciosas de la película. Un mundo donde la acción y el arte se fusionan, una textura singular en el cine. Esle Pied es una de las pocas películas que intenta fusionar acción y arte. Por un lado, persecuciones, explosiones, organizaciones secretas y trampas mortales. Por otro, colores que danzan sobre el agua, huellas de la maleza, palabras que resuenan en la logia Meblevi. Producida por Paalat Jack, la película, bajo el sello de Poll Films, busca ofrecer al público no solo acción, sino también una atmósfera, un mundo y un ambiente. El meticuloso trabajo del director Kanulkai logra un equilibrio perfecto entre estos dos extremos. El detallado guión de la película, escrito por Kubilai Tat, combina elementos filosóficos y detectivescos. La acción constante mantiene al público en vilo, mientras que las escenas artísticas se convierten en momentos de respiro para los personajes, donde estos se enfrentan a sí mismos. La impresionante actuación de El Zinsangu y su destino entrelazado con el de Ferman. El Zinsangu, quien interpreta al personaje opuesto a Ferman en la película, es uno de los actores que carga con el peso dramático de la historia. El personaje de Sangu no solo es un compañero en la lucha de Ferman contra la organización secreta, también es un espejo a través del cual se enfrenta a su pasado. La química entre ambos ya ha generado conversación en las redes sociales incluso antes de que se emitan los créditos finales. El público está ansioso por ver cómo la energía de acción de Ulusoy, combinada con su espíritu artístico, se fusionará con la fuerza dramática de Sangu. Un reparto repleto de actores magistrales. El reparto de la película es uno de los mayores atractivos del cine. Con actores veteranos como Ferit Keia, Bar Falay, Teimar Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Baaskart y Hüseyin Abnidanyal, la producción ya se ha ganado la confianza del público. Cada uno de ellos da vida a personajes complejos que aportan diferentes matices a la historia. Uikuku, un viaje artístico comienza en cines el 29 de octubre. Uikuku, meticulosamente elaborada desde el principio, se estrenó el 29 de octubre.
Su estreno en un día festivo nacional y la profundidad de sus temas artísticos y espirituales la convierten en una de las producciones más ambiciosas de los últimos años. En particular, la autenticidad de las escenas de Hebru. La integración de la filosofía de Mevleville en la historia. El esfuerzo por dotar de alma al personaje de Atai Ulusoy. Su gran química en pantalla con el Zinsangu. La magistral atmósfera llena de acción. Hacen de la película una firme candidata a convertirse en uno de los proyectos más comentados del año. Una interpretación que rinde homenaje al arte de Atai Ulusoy. Esle Pied promete ser más que una película, promete ser una experiencia donde convergen arte, filosofía y acción. La entrega que Ulusoy demuestra por el personaje de Ferman resplandece en el corazón de esta experiencia. Desde una mano que se extiende hacia la pila de Hebru, hasta un espíritu que se cierne en la puerta de la logia Mevlevi, pasando por un hombre que se detiene un instante para respirar en medio de la acción. Con esta película, Atai Ulusoy invita al público a un viaje visual, emocional e intelectual. Y este viaje ya apunta a ocupar un lugar especial en el cine turco. Si quieres saber más sobre muchas otras celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.